Bueno, pues vamos a empezar la aplicación y antes de empezar, pues como siempre vamos a hacer una oración. Señor Padre Santo, buenas noches. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tienes un mensaje para nosotros. Te pedimos, Padre, porque tú de alguna manera pues nos hagas consciente del mensaje que se va a compartir el día de hoy, Padre, que tú seas el que habla en nuestros corazones, que si algo nos va a inconformar, pues también lo aceptemos, Padre. Te pedimos que nos sigas alentando a confiar en ti, Señor, a engrandecer nuestra fe, Padre, y a caminar por donde tú nos quieres llevar, Señor. Aprender a confiar en tu voluntad, Señor, y que ella se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar con este versículo que está en la pantalla, que siempre pongo un versículo como de bienvenida. Y dice, no os conforméis a este siglo. Es Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Ahora sí que, actualizando el versículo, nos dice que no hagamos lo que hacen las demás personas, que no nos igualemos a lo que está de moda, ¿no? Y por lo tanto, muchas cosas que están de moda no son bien vistas por Dios, ¿no? Habrá iglesias que se adapten a lo que rige la sociedad, sino simplemente tenemos que ser diferentes a lo que está en este siglo. Y tenemos que entender tenemos que hacer eso por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nosotros nos convertimos, Dios nos hizo una nueva criatura. Entonces nos está renovando y no solamente por fuera, ¿no? Tiene que ser una renovación interna del entendimiento. Y si nosotros somos renovados y obedientes, vamos a comprobar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. A pesar de que a veces choque con nuestras convicciones, pero la voluntad de Dios siempre va a ser para bien. ¿Sí? Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Y el tema de hoy se llama ¿y si no? Y no lleva signo de interrogación, ahorita vamos a ver por qué. Ese tema viene a colación porque la semana pasada Mariano nos compartía que su jefa les preguntó acerca de qué signo eres, como que iban a empezar la junta de la mañana, el briefing. Y no, pues yo soy de Sagitario. Y él le dijo, ¿y tú qué eres? Y le dijo, yo soy de Cristo. Y su jefa dijo, se acabó la fiesta, no sale chavos a trabajar. Y así, tú Mariano, ponte a trabajar el doble, ¿no? Y y vamos a ver cómo a veces nosotros que preferimos quedar bien con los hombres que con Dios. Si a veces tomamos ese tipo de decisiones. Y también muchas veces eso es uno de los motivos. Y también, porque cuando estamos en situaciones extremas donde ya recurrimos a todos los recursos, recurrimos a nuestros amigos, a nuestros compadres, al cajero, al abogado, al juez, al contador, a todos, y no encontramos respuesta, o nos olvidamos de Dios, nos metemos en un problema grande, queremos que Dios a fuerza nos resuelva, ¿no? Y tenemos esa creencia de que nosotros a veces la oración más bien la vemos con órdenes a Dios. No tanto oramos y hasta nos da miedo decir que se haga tu voluntad. Porque qué tal si su voluntad no es la mía. Y entonces nos da miedo decir eso, pero ¿y por qué no pensamos? Cuando tú dices, Señor, que se haga tu voluntad, te dice, Señor, y si no, no hay problema. O sea, yo pongo este problema en tus manos, mi situación es complicada, sobre todo en una sesión recibimos noticias, no sé, de cuestiones de salud, económicas, de trabajo, o cualquier otra cosa que afecte los planes de vida que tenemos. Entonces cuando empezamos a orar, pero, pero queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? Y realmente no nos abandonamos a su voluntad, sino simplemente ya lo buscamos de una manera interesada. ¿Como para qué? Para que me saque del problema, ¿no? Y la oración sí es una herramienta del cristiano. Posteriormente vamos a ver cuáles son los pasos a la oración en los diferentes tipos de oración que tenemos, ¿no? Pudieran ser las próximas predicaciones. Entonces vamos a ver esa palabra y si no. ¿Qué sucede si cuando tú oras Dios no te contesta? ¿Te molestarías con Él? ¿Te alejarías de la iglesia? ¿Qué pasaría? Y muy pocas veces decimos, Señor, y si no, no importa, yo voy a aceptar lo que tú me mandes. Y este ejemplo, vamos a tratar siempre, como siempre, hacer un ejemplo práctico, lo vamos a encontrar en la vida de Daniel. ¿Sí? Vamos a empezar por Daniel 1, del 3 al 4. Aquí Nabucodonosor había conquistado Jerusalén, ¿sí? Lo acaba de tomar y ya era para él, ¿no? Como Nabucodonosor pues, sí fue un rey muy, muy poderoso. Y entonces, él ya tomando posesión de esta tierra, solicitó algo, ¿no? Un requisito, una pecata minuta.
dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Sí? O sea, casi casi un espartano quería el rey, ¿no? O sea, se le seleccionaron, y entre los jóvenes que seleccionaron con estas características, o sea, que fueran inteligentes, aparte guapos, que supieran de ciencia, de letras, capaces para que pudieran sentarse junto con él y fueran, ahora sí, que trabajaran, que fueran su mano derecha. Entre ellos estuvo Daniel y sus amigos. Eso nos va a ver en Daniel 1:7. El jefe de los eunucos seleccionó a las personas casi con las características que el rey le pidió. Y dice, a este jefe de los eunucos puso nombres, le cambió de nombre. A Daniel le puso Beltasar. Así lo vamos a encontrar más adelante. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abed-Nego. ¿Sí? Y en el versículo 2, del 48 al 49, vamos a ver cómo el rey le dio un lugar de preponderancia a Daniel y a sus amigos, ¿no? Pero ¿por qué se los dio? Como vemos, él quería hombres inteligentes que estuvieran a su lado. El rey había tenido un sueño. Bueno, dice que tuvo sueños, entonces podemos entender de que ese sueño era repetitivo para el rey. Pero él no podía entenderlo, y no había quien se lo interpretara en el grupo de sabios, brujos, magos que él tenía, que eran lo que por lo regular le daban consejos, como se acostumbraba antes, para decirle si iba a invadir una tierra o no, cuál era, qué venía en el futuro. O sea, siempre le adivinaban lo que venía. Y a lo mejor hoy habrá gente que recurra al tarot, a las cartas, precisamente a los horóscopos. O sea, hay gente que recurre a todas esas cosas cuando realmente la sabiduría viene de Dios. O sea, ninguno de ellos te va a poder adivinar eso. Entonces el rey no encontraba quien interpretara el sueño. Y no solo eso, sino simplemente él no recordaba que había soñado. Y le decían los magos y su grupo de sabios, ahora sí que sí, mi rey, pero pues dime qué soñaste. Le decía, pero es que yo no me acuerdo. O sea, se supone que ustedes son adivinadores y dominadores. Entonces ustedes díganme qué soñé y qué significa lo que yo soñé. Y como no le hacían caso, lógico, eran gente que estaban en la cúspide, o sea, tenían muy buenos sueldos, vivían cómodamente. El rey sí les dijo, bueno, pues si de aquí, no sé, de aquí al otro domingo no me adivinan, pues muerte para todos. Todos los que sean sabios, brujos, y que no, si vienen y no me lo adivinan, muerte. Y digo, se las puso complicada. No les dio, así que no les dio pistas, no les dijo que soñó y quería que le trajeran una interpretación. Y esto llegó a oídos de Daniel. Entonces Daniel le dijo al que era, como por decir, el verdugo, al que iba a matar a los sabios. Y le dijo, mira, yo creo que yo se lo puedo interpretar, déjame platicar con el rey. Dijo, bueno, sí. Y Daniel fue, oró con sus amigos y le pidió a Dios sabiduría. Señor, ayúdame a interpretar esto, a ver qué significa. Ya Dios le reveló a Daniel el sueño, y fue Daniel y se lo dijo al rey. Que dijo, tú sabes que estás soñando con una estatua grande de oro, yo bajando de bronce, plata, así de niveles. La cabeza era de oro, y si la cabeza eres tú, los demás son los demás cueros que tienen menos poder que tú. Pero eso el día de mañana se va a destruir. La van a golpear, no va a ser mano de hombre, pero van a destruir todo ese reino, y también tu cabeza va a ser destruida. Y eso es lo que significa tu sueño. Y el rey dijo, no, Daniel, o sea, bendito seas que me supiste interpretar el sueño. Y le salvó la vida a todos los demás. ¿Sí? Y fue que como Daniel llegó a este lugar, y vamos a leer aquí en Daniel 2:48 al 49, después de que él fue el único que le pudo interpretar al rey, y bueno, hasta eso, Daniel cuando llegó delante del rey, le dijo, porque el rey le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres entendido de ciencias y de letras. Dijo, sí, pero no soy yo el que está interpretando el sueño, es Dios el que te lo va a interpretar. Y aquí Daniel nos da una enseñanza de no robarle la gloria a Dios. Nosotros muchas veces, Dios nos da una habilidad y decimos, no, es que yo soy bien bueno. Nos gusta el halagarnos, no, es que yo logré esto, pero oye, qué bien, o qué parote me hiciste. Pues, es que sí soy, ¿qué le voy a hacer? No, o sea, no sabes que no soy yo, es Dios el que lo hace a través de mí, ¿no? Y Daniel siempre mencionaba eso. Entonces el rey lo engrandeció, dice. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y Daniel estaba en la corte del rey.
¿sí? Y entonces Daniel llevó a sus amigos a donde él estaba, lo puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia, y Daniel también llevó a sus amigos. Otro dato importante, el rey, cuando ellos estuvieron 3 años en preparación, por así decirlo, el rey les mandaba carne y les mandaba vino para consentirlo, ¿no? Para que les den de comer. Y él le dijo al rey de los eunucos, ¿sabes qué? Yo no voy a comer esa carne ni voy a tomar ese vino. A mí tráeme agua y verduras. Y le dijo él, oye, pero es que si yo, o sea, que ustedes son los consentidos del rey. Si se los llevo y están todos pálidos y anémicos, me va a regañar. Y le dijo, no, mira, vamos a hacerlo 10 días. Si en 10 días ahora sí que no desmerezco, pues me sigas alimentando igual. Si yo confío que Dios, que no va a pasar nada. Y dio una muestra más de que a él no le importaba quedar bien con el rey. A él le importaba quedar bien con Dios. Y así lo hicieron. Y sí, regresó a los 10 días el de los eunucos. El jefe de eunucos dijo, no, pues sí está incluso mejor, se ven de mejor semblante que los que sí están comiendo vino, tomando vino y comiendo carne. Siguieron. Entonces ahí estaba, desde ahí Daniel ya estaba dando muestras. Y cuando llegó, digo, ahora sí que ellos después de 3 años lograron escalar y llegar a una gobernatura, a un puesto importante. Como todo en la vida, y siempre que alguien sobresale, no faltan los chismosos. Porque dicen, oye, ¿cómo va a ser que fulanito llegó ahí, no? Y entonces fueron los caldeos y le dije, porque para esto, como le había interpretado el sueño Daniel, Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro, altísima. Entonces él decía que cada vez que tocaran una trompeta, tenía la gente que arrodillarse delante de esa estatua. Y Daniel y sus amigos no lo hacían. Y a pesar de ser gente importante. Y los demás del pueblo lo veían y decían, oye, ¿por qué ellos no lo hacen y todos tenemos esa orden? Y el rey dijo, el que no se incline ante esta estatua, cuando toquen esa trompeta, pues lo voy a mandar al horno de fuego. Y como ellos no lo hacían, pues no, como le digo, no faltan los envidiosos que le dicen, oye, fíjate, es que ese cuate no es chisme, nomás te venimos a poner al tanto de que cada vez que tocan ellos no se inclinan. En serio, no, pues de Daniel no lo creo. No, sí, es Daniel y sus amigos. Ellos dicen que no van a adorar esa estatua, no van a adorar a tus dioses. Y le hablaron hasta que lo convencieron y Nabucodonosor los mandó llamar. ¿Sí? Ahora vamos a leer Daniel 3, 14 al 18. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesech, Abed-nego, que vosotros no adoráis la estatua de oro que he levantado. Dice, ahora pues estáis dispuestos para que el oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, aquí está la frase, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí? Entonces, como veíamos en el versículo anterior, ellos estaban en la gobernatura, estaban en puestos altos. Entonces, ellos al no hacerle caso al rey, a Nabucodonosor, pues lógico, perdían todos estos privilegios. Y a veces, y aquí nos dan el ejemplo, que a veces nosotros, con tal de no perder un privilegio, a veces de conservar un trabajo o de quedar bien con la gente, negamos a Dios, ¿no? Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, pero no tanto, ¿no? Oye, bueno, no, me congrego. O más bien nos inclinamos ante las demás personas, ¿no? Y ellos seguramente tenían comodidades, tenían dinero, tenían todo lo que se pudiera desear, y incluso mucho más que el común de la gente, pero sin embargo no cedieron ante la petición del rey de inclinarse a otros dioses. ¿Sí? Es una enseñanza que ellos nos dejan. Y también hay gente, como les dice el rey, o sea, que Dios te va a librar del horno de fuego. Y habrá gente que sienta que a veces en tus problemas estás en sus manos. Oye, pues si Dios te dejó llegar hasta aquí, o sea, ¿quién te dice que te va a salvar tu Dios? Yo, en las múltiples ocasiones que me llevaron a los separos por equivocación, y de verdad por equivocación, digo, no tengo cara de sacristán,
Me dijo una vez, ¿y tú que eres cristiano? Cuando estábamos un compañero de celda, ¿va? ¿Y qué haces aquí? Le pues no sé, oye, si te llevan al reclusorio, le digo, pues ya dirá Dios si quiere que yo predique en un reclusorio, ¿no? Pero, y luego también el policía me dijo, oye, chavo, ¿sabes que hay cajeros? Si quieres, antes que llegue el juez, vamos, retiras. Y dije, no, es que no puedo poner la confianza en el dinero o en Dios. Yo sé que no hice nada y Dios me va a sacar de aquí. Y realmente sucedió. O sea, llegó el juez y a pesar de que era yo creo que como el número 30 de los que estaban ahí hospedados, pues me llamó y o sea, a ver, tráiganse el Ortega y gracias a Dios salí rápido, ¿no? Porque no tenía yo nada salí hasta regañado, que por qué dejé que me agarraran. Le fue, pues es que yo, ¿qué hago? Y lo mismo hizo Daniel, o sea, Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a inclinar ante ti. Y es poner a veces tu confianza en las demás personas o poner tu confianza en Dios. Y en los problemas a veces esto nos es complicado, ¿no? Y ellos no dieron una respuesta evasiva de que, no, pues mira, ¿sabes qué? Mi rey, déjame pensarlo, ¿no? Dame un ratito, voy a platicar con mis cuates y lo seguimos viendo. O sea, ellos fueron tajantes, ¿sabes qué? No nos vamos a inclinar ante tus dioses. No vamos a caer en eso, ¿no? Fueron muy cortantes, ¿sí? Y ellos sabían que Dios los podía salvar del horno, a pesar de que el rey les había dicho, ¿de qué? De aquí nos lo vas a salvar. Y seguramente, antes de ellos ya mucha gente había caído en ese horno y no había podido salir con vida. Entonces ellos tenían esta disyuntiva, ¿no? O seguir a Dios, confiar en Él, o inclinarse ante el faraón, ante el rey, e irse al horno de fuego. Pues ellos, sin dudarlo, decidieron renunciar a todas sus comodidades e irse al horno de fuego. ¿Sí? Ellos confiaban en que Dios podía hacer ese milagro en sus vidas. Y como estudiamos la vez pasada, o sea, créele a Dios. Y nosotros muchas veces nos encontramos en problemas y sentimos que el único que nos puede ayudar es nuestro compadre, el que tiene influencia, el que conoce a fulanito, que el único que nos puede ayudar es el cajero automático o nos puede ayudar nuestro hermano. Pero al último que buscamos muchas veces es a Dios, no confiamos en que Él lo pueda solucionar. ¿Sabes qué, Señor? Pues acabo de orar, pero yo te voy a echar la mano y voy a buscarle por mi lado, ¿no? Y Daniel no hizo eso. Daniel y sus amigos aceptaron el castigo que venía. Y también ellos no negaron a Cristo. Ya una muestra que nos dan en el versículo 18 es que dice, y no sepas, oh rey, y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice, y si no, perdón, en el 17, y aquí nuestro Dios, a quien servimos, pero del horno del fuego ardiendo, de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, y si no pasa nada, y si Dios no me salva, pues no importa, dice, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, yo te voy a seguir, pero quiero esto. O hacemos algo a favor de Dios y somos de los que el Señor, mira, le voy a dar una limosna, chécalo, hoy renuncié a esta tentación, Señor, ponme palomita, ¿no? Oye, hoy hice esto bien, me tienes que bendecir mañana. O sea, queremos que Dios nos aplauda y nos retribuya por cada acción que tomamos, por cada acción que realizamos y por cada acción que tomamos a su favor. ¿Sí? Entonces ellos no, ¿sabes qué, Señor? Confiamos en que tú nos puedes sacar del horno, pero si no nos sacas, no pasa nada, no vamos a inclinar ante nadie. ¿Sí? Y esa es la convicción que debemos de tener nosotros. El decir, Señor, yo confío en ti. Y a veces, Señor, te juro que si me ayudas ahora sí, me porto bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucedió ahora de los huracanes. Yo le dije, Señor, si no se cae mi ventana, te juro que ahora sí pongo una anticiclónica pasando el huracán, ¿no? Y ya sé, ¿por qué voy a considerar a Dios, Señor? Pues líbranos del huracán, y si no, no pasa nada. O sea, entonces yo prácticamente le dije, Señor, si se cae mi ventana, pues ya no pongo nada, ¿no? Y la agarro contra ti, porque se cayó por tu voluntad. Y no debemos de verlo así, ¿no? Entonces ellos sabían, pero sin embargo, si Dios no los salvaba, no tenían problemas con eso, ¿sí? Y ellos lo que querían era dar muestras de la confianza que tenían en Dios, ¿sí? Decidir siempre a favor de Dios. Vamos a ver en Efesios 6:6. Dice, no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Sí? Y nosotros muchas veces, por quedar bien con los demás, porque nos incluyen en un círculo social, porque nos acepten, preferimos quedar bien con las personas que dar testimonio de nuestra fe, ¿no? Que dar testimonio de a quién servimos, de quién es nuestro Padre. Yo creo que todos en algún momento nos hemos visto en esa situación, ¿no?
O sea, incluso cuando te preguntan así por WhatsApp, que a lo mejor pones algún estado o algo, algún versículo, y te oye, ¿eres cristiano? Como que hasta le piensas. Hijo, ¿qué le digo? Es que si le digo me van a preguntar y si me preguntan no les sé contestar. O luego me van a estar diciendo, a Miguel, me van a estar diciendo, ay, el aleluyo, ¿no? O sea, empezamos a buscar pretextos para negar a Dios. Y nosotros debemos de tener claro y estar convencidos de quién somos, de quién dio la vida por nosotros. Si digo, si alguien diera la vida por ti, te juro que no lo negabas. O sea, te puedo apostar lo que quieras, que no te avergonzarías de esa persona. Y nosotros, sin embargo, muchas veces nos avergonzamos de Dios. Y con quien tenemos, por decirlo así, que quedar bien, es con Dios y cómo haciendo su voluntad. Y su voluntad es que lo manifestemos y que seamos la sal del mundo. Y como veíamos en el versículo del principio, que no seamos como este mundo, ¿no? Que no seamos como los demás. Digo, eso no se trata de verte superior a los demás, no digas, no, sabes que tú eres pecador, yo soy santo. No, o sea, yo te puedo imponer la mano y te enderezo. O sea, no somos realmente como Daniel, el que hace las cosas en nosotros es Dios, no somos nosotros mismos. O sea, no es para robarle la gloria a Dios. Tú eres diferente, ¿por qué? Porque Dios te apartó para Él, porque ahorita vamos a ver cómo Dios te buscó, te encontró, pero realmente no te hace más que los demás. ¿Sí? Al contrario, tú tienes que ir por esas almas perdidas. Cuando veas a alguien, tienes que ir por él, porque muchas veces nosotros, como cristianos, nos alejamos de los pecadores. No, no, estoy junto con ellos. Y Jesús, si se fijan, muchas veces se sentó a comer con pecadores, con recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes que ir a rescatar a la gente. Sí, entre cristianos, pues difícilmente. Entonces vamos a leer ahora Daniel 3:19. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí, por ejemplo, eso de demudó el aspecto de su rostro, pues sí entendemos que se deformó, ¿no? Pero buscando la palabra, porque pues no me la sé, demudó significa que le cambió de color la cara, ¿sí? Y esto es algo que sucede muy común con nosotros cuando alguien nos contradice. No sé ustedes, por lo menos a mí. O sea, si yo te digo algo y me contradices, sí me cambia la cara y me cambia la actitud. Y entonces estamos actuando como él y realmente, y a veces la ira te puede llevar a tomar decisiones que volteas un segundo atrás y dices, ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿No? Un ejemplo lo tenemos también en la vida de Potifar, cuando la esposa le dijo que José quería abusar de ella. Dice que Potifar se cegó de ira y lo mandó a la cárcel, ¿no? O sea, cuando no era verdad, y la ira eso pasa, te ciega, ya no alcanzas a ver ni entiendes de razones, ¿no? Y esto pasó con el rey. O sea, imagina, seguramente había más gente ahí delante del rey, estaba a lo mejor toda su corte, sus guardias, y querían, ¿sabes qué, señor? Pues nosotros nomás no nos vamos a arrodillar ante tus dioses. Pues, lógico, se encendió que se lo hicieran delante de la gente, y no nomás ordenó calentar el horno, sino ordenó calentar 7 veces, ¿no? Para ver qué pasaba con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer el 3:21. Así que no tan solo se conformó con aventarlos, sino se aseguró que no se fueran a salir del horno. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, como si pudieran escapar de ahí, todavía dijeron, no, pues para asegurarnos de que sí se achicharren, vamos a amarrarlos y para adentro. Y dice la palabra que los que lo aventaron, ellos se quemaron, murieron al momento de abrir el horno y aventarlos, ellos se quemaron, y sin embargo Daniel y sus amigos seguían vivos. Entonces aquí vemos cómo cuando tú confías en Dios, y si Dios sí decide a escuchar tu oración y resolver a tu favor, Dios puede usar cualquier medio, puede ser algo extraordinario que suceda en tu vida para que tú te salves, ¿sí? Y no solo paró ahí, o sea, como era una orden del rey inmediata, pues lo calentaron y nada, de que a los 2 o 3 días, ¿no? Enseguida los aventaron al horno, ¿sí? Y luego vamos a ver en el 3:25. Y él dijo, el rey, yo veo 4 hombres sueltos que pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses, ¿sí? Entonces Dios estaba con ellos. O sea, imagínense qué impresión del rey, que seguro él esperaba, no sé, escuchar o ver que sean las cenizas, y que de repente los viera así como que platicando y paseándose dentro del horno. Pues también no sé si se llenó de más coraje o se sorprendió, ¿no? Y hay gente que cuando a veces ve la vida, el trabajo de Dios en tu vida, una de dos, o te odian o de plano te preguntan, oye, ¿qué hay en tu vida?
O sea, compárteme, ¿por qué tú no te estresas? ¿Por qué en tu casa no soy de que se avienten platos? ¿Sí? ¿Por qué tú te llevas bien con tu familia? ¿Por qué no peleas con tus vecinos? Y la gente cuando ve que Dios trabaja en tu vida y que Dios camina a tu lado, no te enojas, o se enoja o te pide que le testifiques, ¿no? Y por eso es importante que demostremos que Dios camina de nuestro lado. Aquí el rey tomó una sabia decisión en el 26 y 27. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y aquí me imagino que el rey todavía se arriesgó a quemarse él por lo que había pasado con las personas anteriormente, ¿no? Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Dice, y imagínense, digo, el calor que haber sentido el rey para acercarse a ellos, ¿no? Y a veces hay gente que le cuesta trabajo acercarse a los cristianos. Es que ahorita si le hablo me va a querer, me va a agarrar a bibliazos, ¿no? Me va a querer terapia. Y no, porque capaz me convence y me vuelvo bueno, ¿no? Y capaz me convence y dejo todo. Yo los domingos hago esto, los sábados, los fines de semana. Ya tienen su calendario armado de la semana. Es, es más, yo tenía una amiga que le preguntabas cómo estaba el tomate y no sabía, pero pregúntale cómo estaba el Six en el Oxxo y te decía las promociones. No, ahí están a tanto por tanto, ¿no? Y hay gente que se sabe todo eso, entonces es renunciar a esa vida, ¿no? O sea, acercarse a ti, corren el riesgo de que a lo mejor se conviertan. Cuando no saben de que vivir al lado de Dios realmente es una vida, no te libras de problemas, pero es muy diferente atravesarlos de la mano de Dios, atravesarlos tú solo. Y realmente el que tú obedezcas la palabra y busques a Dios, al que te beneficies a ti, o pudiéramos decir que Dios ya tiene la vida hecha. O sea, Dios quiere hacerte la vida más fácil a ti. Que estés en paz, que no pelees, que no te enojes, que obedezcas. O sea, todo lo que Dios te dice no hagas es para tu bien, es para que te evites problemas. Pero sin embargo, tenemos una naturaleza muy fuerte que como Adán y Eva, ¿no? Que los criticamos de que, ay, ¿cómo se fueron a comer la manzana? Yo siempre he pensado que antes de las Torres Gemelas, el lugar que cambió el mundo, bueno, ahora antes del coronavirus y antes de las Torres Gemelas, el momento que cambió el mundo fue cuando Eva agarró la manzana. Ahí fue donde totalmente, ¿no? Y nosotros criticamos a ellos porque, o sea, y nuestra carne es de verdad que es muy fuerte. Nosotros, o sea, lo único que no comas es de eso. Como te dicen los papás. O sea, lo primero que te dije, lo primero que haces y lo criticamos, no somos iguales. Dios te dice, oye, no hagas esto. No robes, no mientas. ¿No? O sea, y si eres vendedor como yo, mientes 7 veces al día, ¿no? O sea, y todo lo que te dicen no hagas, vas y lo haces. No te ires contra tu hermano. Vas y te iras contra tu hermano. No guardes rencor. Ora por tu enemigo. O sea, parece que dice, no, Señor, o sea, sí, pero ahora no hay como que le caiga un rayo del cielo para que se eduque, ¿no? Consúmelo, Señor. Consúmelo, Señor, ¿no? Sí, consúmelo. Si no te doy órdenes, pero si puedes, consúmelo. Y y realmente lo que Dios nos prohíbe que hagamos es lo primero que hacemos. Y a eso, o sea que si hacemos esa comparación, no nos gusta acercarnos a Dios porque sabemos a lo que nos arriesgamos. Y ya después de que salieron del horno, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Seguramente el rey cuando abrió esperaba, yo creo que a algunos se le ha quemado una pestaña o olido cabello quemado, ¿no? Y se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. O sea, ellos sabían de que Dios podía hacer esto. Le creyeron a Dios, estaban convencidos. Pero también sabían que Dios podía decir, ¿sabes qué? No. Y si ellos se quemaban, había un plan para ellos. ¿Sí? Dios sabe por qué permite las cosas. Es la voluntad de Dios y lo que decía Él. Y si no, ¿sí? Y acá hay una promesa también de Dios para nosotros. Digo, esto que pasó en la vida de Daniel, el otro día veíamos eso en la predicación de Créele a Dios. Nosotros leemos esto de Daniel y lo creemos. Vemos cómo Moisés abrió el mar y lo creemos. O sea, vemos cómo resucitó a Lázaro y le creemos. Pero no tengo problema tú porque decía no le crees a Dios. Dice, no, eso lo hizo con Daniel, con Lázaro, con todo, pero conmigo no. O sea, ahorita Dios ya no puede. O sea, ya estamos en el 2020, ¿no? O sea, ya Dios no puede hacer ese tipo de milagros. Claro que los puede hacer si tú le crees. Y dice Dios aquí en Isaías 43:2. Cuando pases por aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, si tú le crees a Dios, esto puede ser en tu vida.
Y veíamos en esa predicación que la verdad me gustó mucho, no por lo que yo, sino por el tema que se tocó, porque él le decía a la gente que sanaba y que curaba, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, y lo hacía. Y Dios continuamente, cuando tú lees la Biblia y ves ese tipo de promesas, Dios se está preguntando, oye, ¿tú crees que puedo hacerlo? Y a la mujer con flujo le dijo, ¿sabes qué? Por tu fe ha sido sana, ¿no? Y muchas veces Dios no puede trabajar en nuestras vidas ni puede llevar a cabo grandes cosas porque no le creemos. O sea, tenemos un problema grande y es al último que buscamos. ¿Sí? Entonces, esto, si tú lo crees, va a ser una realidad en tu vida. Vas a pasar por fuego y no te vas a quemar. Daniel creyó esto y se le hizo real, ¿no? Ahora vamos a leer Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de vivir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea, no tan solo ellos entregaron su voluntad a Dios, aquí que ellos entregaron sus cuerpos. Si tú no naciste de nuevo, si tú no has entregado a Dios antes tu cuerpo, pues mucho menos le vas a entregar tu voluntad, mucho menos le vas a entregar tu entendimiento, ¿no? Tu razonamiento no se lo vas a poner al servicio de Dios. Y aquí Nabucodonosor reconoció eso, ¿sí? Ahora digo, algo también, aquí si vemos Nabucodonosor, estaba sorprendido y alababa la actitud de ellos, ¿no? Y nosotros muchas veces como humanos que somos, vemos los milagros de Dios en la vida de otras personas, incluso en nosotros mismos. Y en ese momento, ay Señor, no, te juro que no te vuelvo a fallar y vas a ver y le empezamos a prometer y a jurar que vamos a cambiar y pasan 2 meses y es mucho y volvemos a lo mismo. Y más adelante en Nabucodonosor vemos que también le profetizó a Daniel lo que le iba a suceder y Nabucodonosor cayó en soberbia, dijo que un día se paseaba por los jardines de Babilonia y él dijo, mira, pues qué padre jardín he hecho. O sea, él se engrandeció a sí mismo, se alababa, ¿no? Mira qué bonito, una de las maravillas del mundo la hice yo, cómo mis pueblos los uní con un túnel lleno de flores, todas las cosas que construyó. Y dice la palabra que él estuvo, después vivió como bestia 7 años, ¿no? Vivió en el monte, en el campo, después de ser rey. Regresó otra vez, cuando él reconoció otra vez a Dios, volvió otra vez a tomar el control de su reino y lo prosperó mucho más de lo que había prosperado antes, ¿no? Y cuando leemos ese tipo de historia, nosotros criticamos, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser que Nabucodonosor, después del milagro que vio de Daniel, cómo es posible de que se ha olvidado de Dios más adelante? O sea, avanza 2 capítulos y eso sucede, ¿no? Y en nuestra vida es igual. Hoy podemos ver un milagro muy grande de Dios en nuestra vida o en la vida de alguien y pasan 8 días y nos olvidamos, volvemos a quedar en lo mismo, ¿no? Y, y Dios te va a estar probando hasta que pases el examen, ¿no? O sea, Dios no tiene prisa. Tú eres el que decides hasta cuándo quieres que te bendiga y cuándo quieres dejar esa prueba. ¿Sí? Vamos a leer Jeremías 17:7. ¿Sí? Este es ahora sí que un tip, si quieres verlo así, para que tengas bendición, ¿no? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y realmente, ¿en quién puedes poner tu confianza más si no es en Dios? Incluso, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo tomo decisiones muy malas en muchas cosas. No, contigo no me amo. Contigo la tiene. Pero sí, o sea, yo a veces soy muy arrebatado y tomo decisiones malas. Y no hay como que pongas tu confianza en Dios. Dice que no confíes en tu propia prudencia, que confíes en la palabra de Dios, ¿no? Y si tú quieres que Dios te bendiga, confía en Él. Y confiar también significa esperar. A veces hacemos cosas así de que, Señor, ya me comprometí, ayúdame, pues ya lo compré, ahí tú provee. O sea, yo ya me embarqué en este proyecto, ayúdame, ¿no? Y tenemos que aprender a ser pacientes y a orar y a confiar en Dios. Él lo va a poner en el momento correcto. Si Dios sabe que va a ser para bendición tuya, sin duda lo va a hacer. Pero y si no, también lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, si Dios quiere que te bendiga, confía en Él. Vamos a leer Deuteronomio 6:22 al 23. Aquí cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos.
y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Sí? Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Pues así como Él sacó a Daniel del horno, levantó a Lázaro y rescató al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, así Dios te sacó de la vida que llevabas. ¿Sí? O sea, a lo mejor nos sorprendemos cuando vemos todos los milagros que hizo para sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Como el faraón una y otra vez, oye, que plagas, que agua, que el río echó sangre, que voy a matar a los primogénitos. O sea, y realmente Dios hizo 1000 cosas para que tú hoy estuvieras aquí. Tú no sabes todo lo que Dios movió para que tú escucharas su palabra, para doblar tu corazón. O sea, el hecho de que alguien te hablara de Dios, de que Dios hiciera coincidir ese momento, ese segundo, en ese lugar, o sea, es de verdad que Dios te ama. Mucha gente dice, no, es que yo ando buscando a Dios. O sea, perdón, pero Dios es el que te busca. Dios es el que pone el momento. ¿Sí? En mi caso, hablo de mí porque no puedo hablar de los demás, pero en mi caso Dios sí tuvo que quemar mi casa para que yo dijera, no, Señor, sí, pues ya de aquí no puedo más para abajo, o me sacas o ver qué pasa, ¿no? Y de verdad que hoy agradezco a Dios todo lo que tuvo que mover para llevarme a ese momento, ¿no? Para doblar mi corazón. Yo era de un corazón muy duro, creo que lo sigo siendo. Entonces, de verdad que tenemos que agradecer, así como vemos lo que hizo el pueblo para traernos. Dios te sacó de ese horno donde vivías, de ese lugar donde estabas, de ese desierto donde te encontrabas, de esa esclavitud en el pecado donde te encontrabas. Hizo 1000 cosas para traerte a este momento presente, para que hoy escucharas su palabra. No es coincidencia. Y ya por último, vamos a ver qué hizo Nabucodonosor con Daniel, en Daniel 3:30. Dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y a Abed-nego en la provincia de Babilonia. Otra vez los restituyó, ¿no? Volvieron a... Pero también ellos tuvieron que superar esa prueba. Y lo que hemos visto muchas veces, Dios te puede prosperar, pero ¿de qué sirve que cambie las circunstancias si no cambia tu corazón? Si Dios te cambia, pero tú no te doblegas ante Él, tú no lo amas como Él te pide, no lo sigues como Él quiere, pues si te prospera, te va a ver peor va a ser. O sea, si así no lo buscas, prosperando menos, te vas a olvidar de Él. ¿Sí? Y Dios tiene que cambiar primero tu corazón. Tienes tú que pasar por una prueba, demostrarle a Dios de que eres fiel en lo poco para que Él te pueda poner en lo mucho. ¿Sí? Y ahora también, como veíamos el nombre de la predi, y si no, imagínense ustedes que Dios cumpliera todas nuestras oraciones. O sea, que todo lo que tú oraras, Dios te lo cumpliera. Creo que yo ya al mundo lo hubiera hecho a mi modo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo creo que le diríamos, Señor, pues dame todo para ya no buscarte, ¿no? O sea, dame todo para que ya no necesite de ti, para que los demás puedan pedirte. O sea, ya de mí olvídate, nada más déjame lo suficiente. Exacto, sí. Hágase tu voluntad, déjame, ¿no? Dame lo necesario para no buscarte, ¿no? Para que te olvides de mí. Y si eso fuera, yo creo que nosotros caeríamos en el egocentrismo. O sea, si tú todo lo que oraras, por ejemplo, no sé, hay gente, yo conozco gente que dice, no, es que fíjate que yo oré por fulanito. O sea, sí está bien que ores, pero entiende que no eres tú el del milagro, ¿no? O hay gente que dice, no, a mí dime yo oro y a mí Dios sí me escucha. O sea, Dios escucha a todos. O sea, o no, mira, dile a mi tía, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos, no tiene nietos. ¿Sí? Entonces sí, es necesario muchas veces que no busquemos a Dios por interés. ¿Sí? Es necesario muchas veces que Dios haga su voluntad en nosotros. Y yo lo comentábamos hace rato, yo cuando oro, me cuesta mucho trabajo, o sea, le hago todo un pliego petitorio a Dios, y al final le digo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y eso me cuesta, porque ¿qué tal si no es la mía? ¿Sí? ¿Qué tal si no coincidimos? Y ahí es donde nos cuesta trabajo, Señor. O sea, cuando decimos, haga tu voluntad, tenemos que estar, Señor, esto es lo que yo deseo, pero y si no, yo te voy a seguir sirviendo. Yo voy a seguir buscándote en la palabra, voy a seguir buscándote todas las mañanas. ¿Sí? Y cuando tú tienes esa convicción, y créanme, cuando Dios te dice no, es por algo. Me estaba yo acordando hace unos días con mi esposa, hace como 4 años. Yo tengo sueño con una cuatrimoto, nunca he tenido una, pero quisiera tenerla. Y estaba el famoso Buen Fin. Y ya era el último día, así viernes, y yo dije, le di vuelta y dije, ahora sí, me la voy a comprar. Ahí voy a comprarla, al Sam's. Estaba súper barata, ¿no? De precio normal a ese. Y llegué y le digo, oye, no, es que ya está vendida. Híjole, y llegó
como que el gerente de la marca y le dijo, oiga, fíjese, quiero una cuatrimoto. Así me dijo, no, es que ya está vendida, no se la puedo vender. Dice, déjeme ver si me dan permiso de venderle una, pero se la entrego, no sé, en 20 días. No, no me urge, o sea, yo lo que quiero es aprovechar el precio. Fue, no se la autorizaron. Digo, híjole. Dice, mira, en Soriana, ahí queda una, dice. Ahí me voy a Centro Maya, pues nomás ahí atravesando. Llegué, y no sé cómo tengo valor de contarlo. Pues llegó, estaba la promotora ahí. Decía, usted es que así, le habló como el regional, dijo, ahí va un cliente. ¿Usted viene por la cuatrimoto? Sí, no, sí, ¿cuánto? Está bien, no hay problema, a ver. Y ya, puta, globos, me subí a la moto y fotos. Porque la chava yo creo que con eso ganaba un bono, tenía que mandar evidencias de la venta de la moto. Todo el show, ya, amaba a mi cuñada, todos echándole porras a Norberto que iba a comprar su cuatrimoto. Paso a la caja. Saltaste de la caja, ¿no? Sí, ya estaba, me dijeron, no, pásale, me pasaron, o sea, no hice fila, me pasaron directo a la caja, por la parte de enfrente. Y paso una tarjeta y sopas, no pasa, otra nada. Y hablo al banco y bueno, a ver con la otra. No, pues ni una de las dos tarjetas. Conclusión, no pasó, y al otro día temprano me hablan del banco. Oiga, usted quería realizar una compra así extraordinaria, que no sé qué, sí. Bueno, no, es que pensamos que era que le estaban clonando la tarjeta, ¿no? Si gusta ya puede hacer la compra, ya está desbloqueada. Dije, no, pues ya fue, ya se acabó el buen fin. Y de verdad que yo dije, no, señor, o sea, lejos de enojarme, dije, no, señor, gracias, porque seguramente de algo me estás librando. Seguramente no quieres que yo la compre, hasta la fecha las veo y me gustan, pero sí hay que entender a veces de que Dios tiene el derecho a decir, no, mi voluntad es esta, ¿no? Por mucho que lo decíamos, Dios no nos va a cumplir todos los caprichos porque nos perderíamos, ¿sí? O sea, nos olvidaremos de Él definitivamente. Entonces también tenemos que aprender a tomar con agrado los no de Dios, porque al final de cuentas es una respuesta de Dios. Señor, de algo me estás librando, ¿sí? Y incluso en la enfermedad, o sea, Dios te o vas a sanar o vas a morir, o sea, pero de esa enfermedad sales, ¿sí? Vivo o muerto. Y otra cuestión, hay que tener una visión eterna. Si tú crees que porque Dios no te saca porque no sacó a tu familiar de la enfermedad, te olvidó, no, o sea, no se supone. Una convicción que tenemos es que hay una vida después de esta, que Jesús nos va a recibir. Nosotros estamos caminando hacia recibir la corona. Esto que llamamos vida nosotros aquí de este lado del cielo, si pudiéramos trazar una línea, sería un puntito en la pared, esto, y todo el resto sería la eternidad. O sea, para allá vamos. O sea, simplemente Dios dijo, no, o sea, no se va a sanar. Mi voluntad es que o sea, el libro de la vida ya está escrito, ¿sí? Decían por ahí alguna vez de que si alguien, decía un escritor, si yo supiera dónde me voy a morir, nunca iría a ese lugar, ¿no? Y realmente nosotros a ese lugar tenemos que llegar inevitablemente, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 11, 13 al 15. Estos se les conoce como los campeones o héroes de la fe. Aquí nos habla de Abraham, de Noé, de todos los grandes de la Biblia, ¿no? Que nosotros admiramos y leemos. Por ejemplo, a mí Noé me llama mucho la atención, y más en esta época, todo el tiempo que estuvo encerrado durante el diluvio, ¿no? Y dicen que el barco solamente tenía una ventanilla en la parte de arriba. O sea, nosotros no aguantamos 60 días en nuestra casa con 8 ventanas, 2 baños, no sé, un baño, pero imagínate con todos los animales encerrados y navegando y rumbo a dónde. O sea, esa sí era cuarentena, ¿no? Como la que estuvimos haciendo nosotros. Y sin embargo, Noé nunca se quejó, ¿no? O sea, y de verdad que son grandes de la fe. Sí. Digo, algo que también muchas veces Noé es que él empezó a construir el barco en el desierto. O sea, cuando tú pusieras a construir una nave espacial aquí en el parque de Villa, ¿no? No, pues que Dios me dijo que la construyera. Está loco, ¿no? Igual Noé, o sea, le creyó a Dios. Aquí se va a inundar, oye, pero es un desierto. Aquí se va a inundar. Va a llover a raudales. Y lo hizo por fe. Y todas esas personas que tenemos como grandes en la Biblia, que son nuestro referente, dice la palabra, todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto, aceptadas con gusto, desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos sabían que en este mundo estaban de paso, y nosotros tenemos un sentido de eternidad muy desarrollado, ¿no? O sea, nosotros pensamos, no sé, a lo mejor ahorramos o tenemos planes a muchos años de vida, ¿no? El otro día decía un amigo que le vendían unos sartenes muy carísimos y que le daban 50 años de garantía. Y
Y él le dijo, mira, primero garantízame que los vivo y ya después te los compro. Porque, no, pero se lo era a sus hijos. Ay, que mi hijo, mira, mi hijo, ahí te heredo unos sartenes. No, no, pues me lo voy a aventar por la cabeza. Y nosotros, y se me hizo buena reflexión. Yo, si hoy me ofrecen unos sartenes a 50 años de garantía, conociéndome capaz los compro, pero no creo vivirlos, ¿no? Y ellos dicen que sabían que eran peregrinos en la tierra, o sea, ellos venían de paso, tenían su vista, dice, puesta en eternidad, porque lo dicen tales cosas, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Y nosotros muchas veces, si tuviéramos oportunidad de regresar a la vida pasada, hay cosas que extrañamos, ¿no? De que, híjole, es que nada más es una, señora. O sea, nada más dame un día libre y regreso a lo que hacía, ¿no? Pero ellos, sin embargo, tenían la vista hacia adelante, la vista hacia la gloria, ¿no? Hacia la tierra donde emana leche y miel, ¿no? Y nosotros tenemos que tener también esa visión eterna. No conformarnos solamente con el tiempo que estemos de este lado del cielo. ¿Sí? Y vamos a leer también un ejemplo acerca de la voluntad de Dios. De cómo debemos de orar y cómo debemos aceptar la voluntad de Dios. En Lucas 22:42. Siempre el ejemplo nos los pone Jesús, ¿no? O sea, Jesús no vino a la tierra a que se escribieran libros de él, a que se hablara de un antes y un después, a ser un personaje histórico. Jesús vino a morir por ti, por mí. Incluso él decía, o sea, no me llamen maestro, ¿no? Pero él ponía el ejemplo. Y dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Y esto es algo que a veces nos olvidamos al momento de orar, ¿no? Y esta oración la hizo 2-3 veces. Después, Señor, si puedes apartar de mí este cáliz, adelante. Pero bueno, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, o sea, con todo el amor que tenía tu Padre por él aceptó la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, nos da un ejemplo. Y como dicen que él fue callado, como cordero al matadero, ¿no? O sea, él no se quejó para nada, no puso resistencia, lo crucificaron, lo escupieron, todo lo que soportó, porque él sabía que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, que él después de morir, Dios lo esperaba, ¿sí? Y con esa misma obediencia, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. No tenemos que buscar a Dios por interés, ¿sí? O sea, porque, bueno, yo si oro, no es aladino, o sea, si oro Dios me va a conceder, ¿no? Puede que no, y si no, no pasa nada, tú tienes que seguir buscando a Dios. ¿Sí? Y vamos a leer Mateo 6:10, que es una frase que muchos, bueno, ya no leemos como versículo, sino como frase muchas veces, pero que debemos de estar conscientes de que se debe de cumplir. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes, porque esto yo también muchas veces lo repetí, pero nunca había hecho conciencia, ¿no? O sea, cuando yo le digo a Dios, hágase tu voluntad, estoy diciendo, Señor, o sea, yo suelto el volante. De aquí en adelante que suceda lo que tú digas con mi vida. En ese momento, Norberto se quita del camino y Dios es el que dirige. ¿Sí? Norberto deja sus deseos a un lado y se empiezan a cumplir los deseos de Dios. Y nosotros muchas veces queremos empalmar los deseos de Dios con los nuestros. Señor, que se haga tu voluntad, pero, híjole, pero pues que se haga en Nueva York, ¿no? Que se haga tu voluntad en Dubái, ¿no? Que se haga en un departamento frente al mar. O sea, cuando el Señor se haga tu voluntad, o sea, mis deseos están muertos. Así que yo muero, yo vengo para que tú crezcas. Entonces tenemos que aprender a orar a Dios, no por interés, porque tu obediencia tiene que depender de tu relación con Dios, no del número de bendiciones que Dios te dé. Tenemos que obedecerle, buscarlo y confiar en Él y nunca avergonzarnos de Él, ¿sí? Sino siempre dar testimonio y agradecer lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Digo, nadie se atreve a dar su vida por un pecador, a pagar una condena que merece otro. Y Jesús murió por ti y por mí en la cruz, ¿sí? No vino otra cosa a este mundo, vino simplemente a pagar por nuestros pecados. Necesitaba alguien limpio, alguien libre de pecado, y el único que cumplía. Dice Dios cuando bautizaron a Jesús, este es mi hijo en quien me complazco, ¿no? O sea, no hay así que el parámetro es él. Puedes hacer la comparación a lo mejor con algo que a ti te guste, ¿no? O sea, no sé, algún platillo exquisito que te mira, es que en este lugar, si son esos tacos ahí, son
solamente esos me satisfacen, ¿no? A lo mejor es muy banal el ejemplo, pero o sea, Dios sabe que, o sea, el parámetro es Jesús. En Él me complazco y solamente de Él acepto sacrificio. Y esto viene desde el Génesis, ¿no? Desde que hacían ofrendas y hacían sacrificios, pero con animales que no tuvieran defecto, animales sin mancha. Y es la referencia, Jesús era una persona sin mancha y sin defecto, ¿no? Era el único que podía complacer a Dios. Cualquier otro simplemente tenía pecado. O sea, cualquiera de nosotros, el que diga que no ha pecado, pues por mentiroso ya pecó. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre orar, pedir. Dios le encanta complacernos, le encanta bendecirnos, pero también, y si no, que no pase nada, que tu relación con Dios siga. ¿Sí? Que tu corazón no se endurezca y que sobre todo que no te enojes y no te alejes de Él. Si algo Dios no permite en tu vida, es para bendición. ¿Sí? Eso es todo por hoy. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Padre Santo, buenas noches. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tocar nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa obediencia, Señor, que necesitamos. Que estemos dispuestos a abandonar nuestra vida, Señor, para ponerla en tus manos. Que estemos dispuestos, Señor, a que se cumpla tu voluntad en nosotros. Que nuestros deseos los hagamos a un lado para tomar tus deseos, Señor. Nuestros caminos a un lado para seguir los tuyos, Padre. Y que no permitas que nuestro corazón se endurezca y aprendamos a ver tu mano, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor, en cada respuesta que nos das a nuestras oraciones, Señor, sea sí o sea un no, que entendamos que es por voluntad tuya, Señor, que es la mejor de las voluntades, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos traigas conmigo el próximo sábado, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.